Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, qué gusto tenerlos de regreso. Hoy tendremos una charla bastante interesante, estoy seguro que les va a gustar. Tenemos de invitado al doctor Gerardo Raigosa, que ahorita más adelante les daré un muy breve resumen porque pues tiene una extensa carrera en la industria, es bastante conocido y también estará participando como moderadora la doctora Úrsula Hershberger, nuestra compañera, que ella es la gerente técnica de soporte comercial. Y, y bueno, como les decía, voy a presentar un muy breve resumen de la trayectoria del doctor Raigosa. Él es médico veterinario graduado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se especializó en producción animal en bovinos en la UNAM. Tiene más de 45 años ininterrumpidos como asesor de empresas lecheras en la comarca lagunera. Ha sido asesor en establos en Costa Rica y en otros países de la República. Generalmente ha sido o es responsable de más de 35,000 vacas que están bajo su supervisión y es instructor de ultrasonografía reproductiva algunos de sus logros, por mencionar algunos, es que ha logrado disminuir la estacionalidad en verano y aumentar la fertilidad en los establos que siguen sus recomendaciones. Ha sido ponente en numerosos simposios y congresos nacionales e internacionales y además de participar en cursos en distintos países, algunos en Israel, Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, tiene una trayectoria bastante extensa y además muy exitosa. Les voy a dar un poquito de norte de cómo vamos a tener el webinar hoy. La idea es igual que tuvimos el pasado, es hacer un poco lo más conversatoria, lo más interactiva posible. El doctor ha preparado diapositivas muy importantes, pero queremos también no solamente estar presentando un slide tras otro, sino hacerlo un poquito más interactivo. También debo decirles que en los registros, algunos de los asistentes que nos acompañan, que por cierto hay de bastantes países, lo cual agradecemos bastante, manifestaron algunas preguntas, dudas, inquietudes sobre temas y los hemos incluido de antemano en el contenido de la charla. Entonces, vamos a encaminar sobre algunos de esos temas, pues para atender las inquietudes de quienes nos acompañan. Entonces, bueno, le doy, otro tema es, normalmente nos tratamos de que estemos alrededor de una hora, quizá nos pasemos un poquito más en esta ocasión. Les pido un poquito, no de paciencia, porque la verdad no está bastante interesante el tema, simplemente que lo sepan para su organización de los tiempos y que nos acompañen por favor hasta el final porque realmente vale la pena. Entonces ahora sí le paso los micrófonos a la doctora Úrsula y ella será la encargada de moderar y de interactuar con el doctor. Bienvenidos todos, doctora, adelante. Hola, muchas gracias a todos por conectarse y por prestar el tiempo para aprender un poco más sobre este tema que está muy de actualidad, que es el estrés oxidativo. Y con esa es la primera pregunta que vamos a empezar para que todos podamos comprender por qué actualmente es tan importante entender y por qué se habla tanto del estrés oxidativo. Doctor. Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Nosotros tenemos nuestras vacas, digamos, cuando paren, ya de por sí en ese momento tienen un alto estrés, un alto estrés. Nosotros queremos que nuestra vaca esté sana, que dé bastante leche
y que se preñe pronto. Para eso necesitamos tener la vaca lo más sano posible. Entonces, ahorita vamos a ver en la charla algunos aspectos de cómo podemos ayudarle a la vaca a estar sana y a que se preñe pronto y a que sea bastante productiva. ¿Sí? Súper bien. Y en ese aspecto, ¿nos podría explicar qué es una especie reactiva y la diferencia con un radical libre? Bueno, si me permites, Úrsula, les voy a platicar un poquito antes de eso. Un minuto de historia del estrés oxidativo que vale la pena. Ahorita les platico cómo vamos a hablar de vacas, pero el estrés oxidativo nos pega también a nosotros como personas. Entonces, lo que aquí escuchemos lo podemos utilizar nosotros también, lo podemos orientar a nosotros para tener un mejor sistema inmune y sobre todo para estar más sanos. Entonces, el estrés oxidativo se conoció en 1954. La doctora Rebecca Hersman fue la primera que observó que las especies reactivas de oxígeno eran causantes de enfermedades. Solo que ese conocimiento estuvo guardado, estuvo metido en un campo, digamos en la química y en algunos otros campos, y hasta últimamente se incorporó al trabajo clínico y cada vez son más médicos que le prestan atención a esto. Ahorita ya podemos medir el daño oxidativo. Existen métodos como espectrometría de la resonancia, de la rotación de electrones, se oye medio raro, pero así se llama, la cromatografía líquida de alta presión y la quimioluminiscencia. Ahorita actualmente los médicos en Europa, cuando les mandan a hacer análisis a sus pacientes, por ejemplo, de colesterol, triglicéridos o glucosa, ya les ordenan también la medición del estrés oxidativo. ¿Por qué? Todas las enfermedades aumenta significativamente el estrés oxidativo. Entonces, recientemente se ha desarrollado un equipo fotométrico con reactivos incluidos, para determinar los niveles de especies reactivas de oxígeno en sangre, y lo sacó el Clean Lab International. Permítanme un segundo. Ya. Aquí tenemos las enfermedades con niveles elevados de radical libre. Esto es solo un ejemplo, nada más. Aquí tenemos, por ejemplo, las unidades CAR, quiere decir unidades Carratelli. Este señor Mauro Carratelli fue el que descubrió, el que inventó este sistema. Entonces, cuando tenemos ninguna, tenemos de 250 a 300 unidades CAR. Y, por ejemplo, cuando alguien fuma, tiene 405. Y les voy a platicar una cosa de los anticonceptivos, de 400 a 405 es un brinco bastante grande. No son 5 puntos así nomás, sino que una unidad Carratelli equivale a 0.08 miligramos de peróxido de hidrógeno por decilitro. Créanme lo que esto es bastante. Entonces, si tenemos hipertensión, tenemos 389 unidades, donde se muestra claramente, pues que tenemos ahí bastantes radicales libres. Entonces, todas las enfermedades, todas, absolutamente todas, elevan los radicales libres importantemente. Hay una prueba que se utiliza que se llama DROM, ¿sí? Derivados de los metabolitos de oxígeno reactivo. Esta se efectúa en suero y con esto se puede diseñar un tratamiento que mejore la calidad de vida y la evolución de los pacientes. Aquí estamos hablando de personas. Quizá pronto en vacas
también podamos medir el estrés oxidativo. Y sería muy interesante porque actualmente en la lechería o en las vacas no se le da la importancia debida al estrés oxidativo. Realmente muy poca gente empieza a trabajar sobre esto. Muchos propietarios de los ranchos, de los establos, realmente no han oído, no creen en esto. Entonces nosotros como técnicos es importante que empecemos a instruirlos, a educarlos, que esto existe y que esto nos provoca enfermedades, y pues ellos pierden dinero a la larga. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Todos los organismos aerobios, por el propio metabolismo normal, generamos moléculas oxidantes, llamadas especies reactivas de oxígeno. Que esa especie reactiva de oxígeno se puede decir que este es un átomo de oxígeno y le falta un electrón aquí, está impar aquí. Eso es simple y sencillamente una especie reactiva de oxígeno. Entonces, las células producen propios antioxidantes. Vamos a mencionar algunos, por ejemplo, catalasa, superóxido dismutasa. Esos antioxidantes, la célula los produce sola para tratar de controlar las especies reactivas de oxígeno que se forman con el metabolismo, con la respiración. ¿Sí? Bueno, se forman de esa manera, no tiene mucho caso de meternos a esto, está medio raro. Y aquí vamos a algo importante. ¿Qué son los radicales libres? O sea, ¿cómo vamos a diferenciar unos de otros? Los radical libres es una molécula de oxígeno a la cual le robaron un electrón. Entonces, fíjense bien, una molécula de oxígeno normal tiene 8 electrones, una especie reactiva de oxígeno tiene 7 y un radical libre tiene 7. Pueden decir, pues es lo mismo. La especie reactiva se forma con el metabolismo, pero cuando hay muchas especies reactivas, van y le roban un electrón, digamos, a una molécula de carbohidrato, una molécula de proteína, una molécula de grasa, etcétera. Y cuando a esa molécula le quitan el electrón, se convierte en radical libre. Entonces, básicamente esto está interesante porque la especie reactiva de oxígeno la formamos normalmente, se forma normalmente, y cuando ella le quita un electrón a cualquier otra molécula, queda inestable la molécula y se forma un radical libre. ¿Sí? Ahí está contestada la pregunta esa. Sí. Entonces, ya entendiendo que es la diferencia entre una especie reactiva y un radical libre, ¿a qué llamamos el estrés oxidativo? Ok. Básicamente, en un dibujo así muy simple, si la cantidad de radicales libres que tenemos supera a la capacidad antioxidante de la célula, simplemente se genera un estrés oxidativo. Entonces, imaginemos así rápido que hubiera 3 radicales libres y 3 moléculas de antioxidante, se formaría un balance de oxidación-reducción normal y no pasaría nada. Pero si tenemos 5 o 10 radicales libres y tenemos 3 moléculas de antioxidante, pues va a haber un estrés oxidativo definitivamente. ¿Sí? Oiga, doctor, entonces, ¿las especies reactivas o los radicales libres son buenos o son malos? Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿Cuáles son las funciones de las especies reactivas de oxígeno? Fíjense, ayudan a convertir lo que comemos en energía para las células. Vamos a hablar un poquito así rápido de eso para no invertir mucho tiempo. En la mitocondria llega una molécula de cualquier nutriente. Hablemos de energía, de glucosa, por ejemplo. Se necesita un radical libre, que se llama nicotinamida dinucleótido. Ese radical libre lleva a la molécula a unas proteínas que hay ahí en la mitocondria y ahí hacen la separación de los protones con los electrones.
Los protones quedan en un canal arriba y los electrones se van a convertir en agua metabólica. Entonces, en pocas palabras, la respiración que nosotros tenemos o que los animales tienen, ¿cómo se elimina ese oxígeno? En forma de pipí, en forma de agua metabólica. Así de simple. Entonces, después, los protones que existen ahí entran a un complejo proteico sintetizador de ATP y esos protones ayudan a que salga ATP para que la célula tenga sus funciones correctas. Entonces, es importantísima las especies reactivas de oxígeno para la vida. También ayudan a matar microorganismos invasores. O sea, los glóbulos blancos utilizan radicales libres o utilizan especies reactivas de oxígeno para matar a las bacterias. También intervienen en la producción de hormonas y son moduladores vitales de las funciones celulares y también son esenciales en la señalización celular. Entonces, pues, estas son las funciones normales de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, son buenas, son necesarias para el cuerpo como de manera natural. Y aquí tenemos la primera pregunta que dice que, entonces, ¿cuál es el origen de que los radicales libres se generen en altas concentraciones en los animales o en las personas? Bueno, el aumento de radicales libres, vamos a verlo primero en vacas y luego en personas. No nos tardamos mucho. Deficiencias de vitaminas y minerales. No vamos a ver toda la diapositiva, simplemente, por ejemplo, el cobre, el zinc. El zinc ayuda, por ejemplo, la superóxido dismutasa, el fierro se hace la catalasa y el selenio la glutatión peroxidasa. Entonces, los esenciales para el sistema inmune son esos minerales. Si tenemos una deficiencia, los radicales libres nos van a ganar. La otra cuestión es que hay estrés calórico a veces muy fuerte. Vean esto, o vean esto, o vean esto. Tenemos a veces estrés calórico muy fuerte y eso genera una gran cantidad de radicales libres. Por ejemplo, esta diapositiva la considero muy importante porque con cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura se duplica la oxidación. Entonces vean, de 22 grados a 32 grados se va de 5 a 12, a casi a 13. Y luego aquí de 32 a 37 se va hasta 19, pero aquí hemos tenido temperaturas de 44, 43, 45 grados. Entonces prácticamente a veces se triplica la oxidación cuando hace mucho calor, que es lo que tenemos aquí en la comarca. Luego, hay un alto consumo queremos nosotros que las vacas den leche y que coman bastante. Entonces en verano lo que hacemos es que concentramos la ración para que tengan bastante energía y también queremos que coman correctamente las vacas. Entonces, como les dije ahorita, necesitamos una mayor cantidad de radicales libres para sacar la energía de esa comida que están comiendo las vacas, ¿sí? Entonces, si comen mucho o si comen mucha energía, tienen que producir muchos radicales libres. Cuando tienen un estrés de ese tipo, por ejemplo, que llovió y que hay una tremenda cantidad de moscas, también se estresan muchísimo las vacas. Cuando por altas temperaturas las tenemos mucho tiempo de pie, cuando están en lugares no muy limpios, digamos, o, por ejemplo, aquí ustedes ven 250 vacas metidas en una esquinita del corral. Esa esquinita prácticamente es esta. Esas vacas, si ustedes ven la cama está bastante aceptable está esa cama, pero le tienen miedo a estas mosquitas picadoras que están aquí. Entonces se nos hacen bola allá en las orillas y todo eso estresa mucho a las vacas. En el tema de las micotoxinas, normalmente siempre todo lo que le damos a las vacas tiene en mayor o en menor grado micotoxinas.
y eso genera un aumento fuerte de radicales libres. También si hay metales pesados o si hay altas cantidades de nitratos o pesticidas, todo eso aumenta radicales libres. Entonces, como pueden ver, las vacas difícilmente se escapan de este tipo de cosas. Entonces, siempre hay un estrés oxidativo ahí fuerte en las vacas. Vean, por favor, aquí, el pesebre va a estar lleno y vean la cantidad de animales que se ven aquí. Vean la cantidad de animales que se ven ahí. Y bueno, ese es un sobrecupo. Aquí también tenemos, aquí tenemos animales que a la 1 de la tarde andan circulando y aparte los señores las dejan encerradas ahí donde ustedes las ven. Imagínense con un calor, ahí esas vacas están a 50 grados centígrados fácilmente. Entonces, eso genera bastante aumento de radicales libres. Luego, absolutamente todas las enfermedades tienen un aumento excesivo de radicales libres, todas. Hablamos, por ejemplo, de hipocalcemia, de cetosis, de retención de placenta, de metritis, de mastitis, de neumonía, enfermedades de las patas, llámese como sea, clostridiasis, que son a veces aquí muy frecuentes, tenemos esto, leucosis también. Entonces, aquí estamos hablando que la mayoría de las enfermedades, o todas las enfermedades, generan una alta cantidad de radicales libres. Ahora vamos a hablar un momentito de las personas. Cuando una persona fuma, ustedes vieron en la primera diapositiva que se va hasta 405 unidades Carratelli. O sea, el fumar genera una tremenda cantidad de radicales libres. Cuando la persona anda todo el tiempo enojada, o se estresa constantemente, o está mucho tiempo al sol, la radiación del sol genera muchísimos radicales libres. Cuando vive preocupada o con miedo, cuando vive en ambientes contaminados, cuando se cansa mucho en sus actividades o cuando ingiere un exceso de comida, todo esto genera una excesiva producción de radicales libres. Ok. Pues la vida moderna así nos tiene, con alta producción de radicales libres, tanto a los seres humanos y con todas las variables que acaba de describir, como las deficiencias nutricionales, el calor, la mosca, la suciedad, pues las vacas también en la vida moderna, en el corral también viven con esos estrés. Y bueno, esa sería la razón por la que las vacas actuales producen tanta cantidad de radicales libres. Sí, aquí por ejemplo, las altas productoras tienen un metabolismo tremendamente acelerado para producir grandes cantidades de leche, y este metabolismo acelerado convierte del 2 al 5% del oxígeno que la vaca respira en radicales libres. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos o hemos ido genéticamente diseñando las vacas para que den más leche y más leche y más leche. Entonces, ese metabolismo acelerado también genera una importante cantidad de radicales libres. Ok, aquí tenemos otra pregunta que nos hacen, que dice que ¿dónde se produce principalmente el daño que provocan los radicales libres? ¿Dónde dañan o qué dañan? Bueno, los lugares donde dañan, digo, esa pregunta la que hicieron estuvo bastante bien, está interesante, porque dañan principalmente las membranas, fíjense bien, de la célula, de la mitocondria, del retículo endoplásmico, peroxisomas, lisosomas, núcleo, ADN, grasa, proteína y glucosa. Esta que está aquí, esta membrana es una de las principales, pero también tenemos una membrana en el núcleo que también se oxida, tenemos el ADN que también se oxida,
Tenemos el retículo endoplásmico, que es donde se produce la proteína para que la célula viva. Tenemos la mitocondria, que es donde es la respiración y es la producción de energía. Esta membrana es altamente oxidable, los lisosomas también, y pues la membrana propia de la célula. Entonces, en todos estos lugares atacan fuerte los radicales libres. Entonces, imaginémonos que la membrana, esta que vemos aquí, es un dibujo. Aquí tenemos las proteínas que son muy importantes como transportadoras. Se oxidan o se oxidan los fosfolípidos, cualquiera de los dos, y se empiezan a hacer, la integridad de la membrana se pierde. Podríamos decir que se hacen orificios, hablando así en términos sencillos, se hacen orificios. Imaginemos, esta mitad tiene protección antioxidante, su membrana está íntegra, y esta membrana está dañada, y aquí en el dibujo se observa como si tuviera un agujero, básicamente. Entonces, esto sí es bien grave para la célula. Entonces, cuando hay muchos radicales libres, oxidan esta grasa de la membrana y pierde su capacidad de barrera selectora. Por ejemplo, en el medio extracelular existen iones, existen muchas cosas que a veces no deben de entrar a la célula. Entonces, la membrana actúa como una barrera y permite a través de las proteínas el paso de ciertas cosas para cuando la célula las necesita. Entonces, cuando pierde la capacidad y entran cosas de fuera, la célula se muere. Así de simple. Se oxida el ADN, dando lugar al cáncer, por ejemplo. Provocan oxidación de proteínas, carbohidratos y lípidos, y al final provocan destrucción celular. Entonces, en todas las membranas es donde es el principal daño de los radicales libres. Ok, y entonces como dice, la membrana celular es digamos, en la que se impacta la producción de estos radicales, bueno, la actividad de estos radicales libres, pero me gustaría que nos explicara rápidamente, nos recuerde cómo es la membrana y por qué ocurre el daño ahí. Ok. La membrana está compuesta por una doble capa de fosfolípidos y diversas proteínas transportadoras, ¿sí? El trabajo de la membrana es verdaderamente increíble y sorprendente. Por ejemplo, aquí tenemos la bicapa de fosfolípidos, aquí está. Tenemos que, por ejemplo, el oxígeno y el nitrógeno y el dióxido de carbono pasan libremente, sin problema. Luego tenemos, por ejemplo, el agua, el glicerol. Algunas cosas tienen forzosamente que entrar por un canal, que es este, ¿sí? Entonces, estas no pasan fácilmente, tienen que pasar por este canal. Luego tenemos las moléculas grandes como aminoácidos, glucosa y nucleótidos. Estos nucleótidos son los ladrillitos con los que se forma el ADN. Entonces, estos definitivamente no pasan. Tienen que ser ingresados a la célula a través de este tipo de proteínas transportadoras. Entonces, aquí viene glucosa, por ejemplo, se cierra, se abre acá, y es la manera como pasan esas cosas. Ahora, acá tenemos algo importante, los iones, ya sea con carga positiva o negativa. Estos son rebotados en la membrana, por eso es una barrera selectora, y tienen que pasar por las porinas, que son estas proteínas en forma de poro, ¿sí? Por aquí entonces, en pocas palabras, la membrana actúa como barrera selectora y permite la entrada de lo que la célula necesite solamente, ¿sí? Ok, entonces esa sería básicamente la función de la membrana celular y de mantener su integridad. Exacto, exacto. ¿Y por qué es tan importante mantenerla íntegra? ¿Es para que pueda realizar su actividad? Sí, tiene forzosamente tiene que estar íntegra la membrana
para que no penetren cosas del exterior y haya problema, ¿sí? O sea, sí es importante mantenerla íntegra. Y la única manera de mantenerla íntegra es que nosotros le demos a nuestras vacas o tomemos nosotros una cierta cantidad de antioxidantes para ayudar a que esas membranas se mantengan sin ningún problema, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, Sí, perdón. no, justo le quería preguntar que de qué manera los radicales libres atacan la membrana para que pierda su actividad, o cómo es que con el daño de los radicales libres la membrana ya no es capaz de proteger a la célula. Mira, me encantó esa pregunta, la verdad. No vamos a estudiar mucho en la vida de cómo se destruye la membrana, pero por lo menos una vez sí vale la pena ver cómo se destruye la membrana. Miren, dice, cuando aumenta la permeabilidad de la membrana celular, entra calcio. Aquí tenemos, bueno, y el calcio aumenta la troponina C. Quise poner esta diapositiva para más o menos ver qué es la troponina C y no quedarnos como diciendo, ¿y eso qué? ¿Y eso para qué sirve? Es una proteína que regula la contracción del músculo. Aquí tenemos un músculo que no está contraído, aquí entra calcio, sale la troponina C y el músculo se contrae. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí viene la cuestión. Si aumenta la permeabilidad, acuérdense de que pierde la integridad y se hacen unos agujeros, por decirlo así. Entonces, penetra el calcio, aumenta la troponina C y se activan dos enzimas que son las fosfolipasas y las proteasas. Esas son los albañiles o son los que le dan mantenimiento a la membrana. Cuando parte de la membrana está medio dañada, las fosfolipasas, en lo que es la grasa, la destruyen y la vuelven a hacer. Pero cuando estas se presentan o se activan cuando no son necesarias, destruyen la membrana. Igual las proteasas. Vamos a verlo de esta manera, miren. Aquí están las especies reactivas de oxígeno y hacen una oxidación de los lípidos, de estos lípidos. Entonces, cuando se oxidan, se pierden los lípidos. Eso es las especies reactivas directas. Luego, cuando entra calcio porque perdió la integridad, se activa la fosfolipasa, se degradan estos y se pierden y se daña la membrana tremendamente. Luego, cuando se activan las proteasas, se daña el citoesqueleto. ¿Cuál es el citoesqueleto? Dentro de la célula tenemos, por ejemplo, la mitocondria, pero la mitocondria está amarrada, como quien dice, si se fijan, está sostenida para que no se mueva de su lugar, para que soporte, digamos, la tensión y la fuerza de compresión. Entonces, la mitocondria está sujeta y todos los organelos están sujetos. Aquí tenemos unos microfilamentos que cumplen ciertas funciones, los microtúbulos otras funciones. Y entonces este es un esquema de la célula donde dice, miren, aquí están los microfilamentos, los microtúbulos. Entonces el citoesqueleto es importantísimo para mantener la forma de la célula en buena condición, ¿sí? Entonces, las proteasas, hagan de cuenta como si fueran unas tijeras que le quitan aquí, le quitan acá, le quitan acá, y se pierde la forma y la cohesión de todos los organelos de la célula. Entonces ahí sí está bien canijo esto. Oiga, doctor, y entiendo que al perder esta integridad la membrana y su estructura y los filtros y la función de cada una de sus componentes, eso es lo que estaría causando las enfermedades o provocando las enfermedades, no solo en los animales, sino también en las personas, como nos comentó hace un rato con los malos hábitos. Así es. Bueno, vamos a ver ahorita, esa pregunta es importante.
estrés oxidativo y su relación con las enfermedades en animales y en humanos. Ya vimos hace rato que todas las enfermedades causan un aumento excesivo de radicales libres. Esto va a provocar un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo va a hacer que se manifieste un gen que dirige la respuesta inflamatoria, que se llama factor de transcripción nuclear kappa beta. Ahorita vamos a ver cómo es el factor ese. Este factor causa un sinnúmero de enfermedades metabólicas, enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes. Inhibe, esto es bien importante, inhibe la muerte celular programada. Imaginémonos que una célula va a vivir, por poner un ejemplo, 10 días, o lo que es días que sea, 10 días. Entonces, el factor de transcripción nuclear llega y le quita el chip, y esa célula se va a seguir reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo, y ya no se va a morir. Va a durar mucho. Precisamente de ahí el cáncer se aprovecha de eso y crece y crece y crece. Aparte, algo importantísimo, se genera una tormenta de sustancias inflamatorias fuerte, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Entonces, ¿qué es el factor de transcripción nuclear? Aquí tenemos el kappa beta, vive en el citoplasma, aquí está. Entonces, cuando hay un estrés oxidativo por aumento de radicales libres o una enfermedad o inflamación o cualquier cosa de esas, que se activa este gen, viaja, entra al núcleo, llega al ADN, se adhiere, saca su USB, lo mete ahí, saca información de ahí y regresa para generar o formar las citoquinas inflamatorias. ¿Sí? Entonces, este gen vive en el citoplasma, se activa con el estrés oxidativo, va al núcleo, saca información del ADN aquí y genera las citoquinas inflamatorias. Por eso se llama factor de transcripción nuclear. La transcripción es ir a copiar y transcripción es que se va para acá. Entonces, ya nos damos una idea de por qué este factor de transcripción nuclear hace todo esto, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, las enfermedades y las preocupaciones, como dijimos hace rato, generan un estrés oxidativo. Este activa a este gen y este gen produce todas las sustancias inflamatorias. Y estas sustancias inflamatorias generan todas estas enfermedades. Entonces, ahorita estamos viendo un poquito que si una persona se estresa, o una vaca es lo mismo, es un organismo, cualquier organismo, se estresa, se va a activar el gen kappa beta, va a producir citoquinas inflamatorias y esas citoquinas inflamatorias van a generar muchas enfermedades, por ejemplo, por mencionar una artritis, ¿sí? Y cualquier otra enfermedad se producen por medio de estas citoquinas inflamatorias. Aquí vamos a dedicarle unos minutitos nada más a cómo es el estrés oxidativo en los humanos, qué enfermedades causa. Tenemos, por ejemplo, en pulmón, el asma, las alergias y la enfermedad obstructiva crónica del pulmón. Luego, en el sistema nervioso central se genera el Alzheimer y el Parkinson, autismo, síndrome bipolar, migrañas, ansiedad, depresión y esclerosis múltiple, por poner algunas. En los ojos, cataratas, degeneración de la retina o de la mácula del ojo. Corazón, hipertensión, isquemia, infarto al miocardio y enfermedad de Keshan. Esta es una deficiencia de selenio. Y luego, también los tumores, el envejecimiento, la diabetes. La diabetes viene del estrés oxidativo y el síndrome de fatiga crónica. En el riñón, la inflamación de los glomérulos, la enfermedad renal crónica y los cálculos vienen del estrés oxidativo. Las articulaciones, osteoartritis, artritis reumatoide, también vienen de aquí.
En el sistema inmune, las infecciones crónicas, las inflamaciones crónicas y las enfermedades autoinmunes vienen de aquí. En la cuestión vascular, la hipertensión, la aterosclerosis y la disfunción endotelial también vienen de aquí, que ahorita lo vamos a ver eso. En el aparato reproductor, ya sea de hombres o mujeres o de hembras y machos, hay infertilidad, baja motilidad espermática y retención de placenta. En el tracto gastrointestinal tenemos la enfermedad celíaca y la de Crohn. Vamos a suponer, así rápido, nosotros generalmente en la comida que comemos vienen Mycobacterium avium, variedad para tuberculosis, o Mycobacterium para tuberculosis, variedad avium. Entonces, la persona que tiene estrés oxidativo se baja el sistema inmune y ataca esta enfermedad. Si el sistema inmune está en buenas condiciones, mantiene a raya esta enfermedad y no pasa absolutamente nada. Entonces, vamos a leer un poquito de estas enfermedades de aquí. Estos investigadores encontraron lo siguiente. Miren, aquí están, esta es la dopamina y estas son las vesículas de dopamina, aquí. Estos son dice el axón y el botón dendrítico. Bueno, esta es la neurona. Entonces, fíjense lo que dice. La deficiencia en el almacenamiento de dopamina en las vesículas sinápticas deriva en la generación en el citoplasma de radicales libres, lo que parece ser el punto de inicio en el proceso de la muerte de estas neuronas, lo que progresará a enfermedad de Parkinson. O sea, estos investigadores encontraron una correlación de aumento de radicales libres. En la enfermedad de Alzheimer tenemos, dice, provoca el mal funcionamiento de unas proteínas, que las proteínas se llaman beta amiloide y tau. Esas proteínas provocan interferencia en la actividad neuronal normal y desencadenan ciertos procesos oxidativos en el cerebro. Estos procesos provocan alteración en las neuronas y pérdida de conexiones entre ellas y su muerte. Además, se producen otros fenómenos como procesos inflamatorios en probable respuesta de defensa del sistema inmunológico ante la enfermedad, pero que también puede ser causante de parte de los daños. Y luego fíjense lo que recomiendan los señores que estudian el Alzheimer. Consume al menos 5 miligramos de vitamina E al día. Este antioxidante ayudaría a reducir los riesgos de padecer Alzheimer y puede ser fácilmente adquirida consumiendo cierta cantidad de alimentos aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, el Parkinson y el Alzheimer tienen, como vimos en esta diapositiva, son ocasionadas por estrés oxidativo. Y aquí los investigadores están hablando de procesos oxidativos, precisamente. Las neuronas normales se verían así y cuando se hacen las placas beta amiloide, haga de cuenta que las células se van apelmazando y se forma una placa. Entonces, básicamente, lo que quería mostrarles es que en esas enfermedades los mismos investigadores encontraron relación con los procesos oxidativos. Luego, vamos a ver un poquito cómo se tapan las arterias, la aterosclerosis. Aquí está la íntima de la arteria, aquí se empieza a acumular colesterol, ¿sí? Y este colesterol se oxida. Y el colesterol oxidado activa el factor kappa beta. Ese factor kappa beta va a generar sustancias inflamatorias y crea un estado de inflamación crónica en el endotelio vascular, aquí. Crea una inflamación crónica y ahí fácilmente se mete el colesterol y forma una aterosclerosis o un taponamiento, como queramos llamarle. La placa aterosclerótica se forma de esa manera y tiene mucho que ver la oxidación aquí. Luego, la obesidad está asociada a un estado de inflamación crónica, particularmente en tejido adiposo, la cual genera adipocitoquinas. Por lo tanto,
el exceso de insulina causado por la obesidad y las adipocitoquinas activan al factor de transcripción nuclear kappa beta, el cual causará resistencia a la insulina y diabetes. Entonces, si estamos viendo cómo estas enfermedades, por ejemplo, esta y estas, y hay muchas otras que los investigadores han encontrado la relación con oxidación, con estrés oxidativo. Híjole, pues ya me voy a oxidar porque ya me preocupé, porque veo las enfermedades y ahí nos apuntamos varios. Y bueno, entiendo entonces que los factores de estrés y todo el medio ambiente, la contaminación, fumar, algunos fármacos, son los que generan el estrés oxidativo y la causa de esto sería entonces que la destrucción de la membrana, ¿no? Que esa es la causa al momento de tener altos niveles de estrés oxidativo, destruimos la membrana y se causan todos estos daños. Sí, o sea, se destruye una célula y esa célula hace que haya un mal funcionamiento del órgano. Y con el mal funcionamiento del órgano viene una enfermedad. Y ya con la enfermedad, pues vienen otras cosas ya más graves. ¿Sí? Y bueno, y todos estos factores de los que mencionó antes, son complicaciones que vemos que ahora que el tema es el coronavirus, es que son factores predisponentes a que se nos complique esta enfermedad, ¿no? Entonces, al final también podríamos decir que el estrés oxidativo es un causante o un agravante para que se complique el COVID. Sí, mira, vamos a ver un poquito de esto. Aquí tenemos cuando entra el coronavirus, vamos, y genera una neumonía. Cuando hay una neumonía, se producen las citoquinas inflamatorias y luego se van y viajan por todo el cuerpo a varios órganos. A eso le llamamos sepsis, que se va a varios órganos como corazón, hígado, músculo, cerebro, riñón, glándulas adrenales y ocasiona una falla orgánica múltiple. ¿Sí? Entonces, cuando hay una tormenta así como esta, exagerada de citoquinas, estas tienen la misión de matar al virus, pero también matan al paciente. Aquí tenemos encefalopatía séptica, nefropatía, cardiomiopatía y síndrome de disfunción respiratoria aguda. Todo esto es provocado por esta tormenta de citoquinas y al final de cuentas, disfunción orgánica múltiple, que es lo que mata a las personas. Luego, hemos escuchado que el coronavirus hace coágulos en ciertos órganos, pulmones y otros órganos. ¿Cómo se hacen los coágulos? Aquí tenemos las citoquinas, juntan plaquetas, juntan fibrina y juntan glóbulos rojos y hacen los coágulos. Y vienen los problemas, así como aquí. ¿Sí? Entonces, la relación que existe del estrés oxidativo es que activa al factor de transcripción nuclear kappa beta. Genera una tormenta exagerada de citoquinas. Esas ocasionan una falla orgánica múltiple, ocasionan taponamientos y eso es lo que mata a las personas. Entonces, cuando una persona tiene su sistema antioxidante en el cuerpo, que toma antioxidantes, o le damos a las vacas antioxidantes, vamos a suponer, hay menos riesgo de que haya esa tormenta exagerada. Simplemente habrá las citoquinas adecuadas en caso de que entre para pelearse con él, pero no ocurren estas cosas. Si está bien el sistema inmune, si está en buenas condiciones, básicamente. Bueno, tenemos algunas preguntas aquí en el panel, pero también tenemos algunas de nuestros asistentes que tienen la mano levantada para hacer sus preguntas. Les voy a pedir
para que las podamos atender, como las que ya hemos contestado, que las anoten en la caja donde dice preguntas. De esa manera las podemos recibir y las leemos para que el doctor nos ayude a contestarla. Y dentro de unas de las preguntas que ya tenemos aquí de la audiencia, preguntan que qué células son más sensibles al estrés oxidativo. Bueno, ¿Quiénes son las más sensibles? Sí. Para ver de qué nos vamos a preocupar más. Bueno, las células más sensibles al daño oxidativo principalmente son las células del sistema inmune. Principalmente estas son. Pero también los óvulos, los espermas y los embriones tempranos. Aquí estamos viendo cómo la vesícula, cómo se fue deshaciendo prácticamente por ataque de radicales libres, ¿sí? Este es un establo donde las condiciones para las vacas, digamos, de enfriarlas, de no tenerlas hechas bola, etcétera, no existen. Ahí las vacas sufren bastante. Y con ultrasonido vemos mucho ese tipo de embriones. Entonces, todas estas células de las que hablamos tienen una alta concentración de grasa poliinsaturada en sus membranas, que más o menos vendría siendo así como aquí, y inmediatamente, o sea, son altamente oxidables y se forma esto. Pero básicamente nos quedamos con que esta grasa es muy fácilmente oxidable y este tipo de células son las más frecuentemente oxidables, son las más sensibles. Entonces, nosotros inseminamos la vaca. Si tenemos muchos radicales libres, van a fastidiar al esperma cuando vaya a hacer su trabajo. Los óvulos también tienen que estar en buenas condiciones para que no se muera el embrión cuando se haga, y si están oxidados, también vamos a tener problemas. Aquí tenemos, por ejemplo, un dibujo de un glóbulo blanco que está bajo ataque de radicales libres, y ese glóbulo blanco termina en apoptosis, termina como que bueno, una muerte celular programada. ¿Sí? Entonces, las células del sistema inmune son las principales, los embriones tempranos, los espermas y los óvulos, que es bastante. Para lo que nos dedicamos a la reproducción y todo eso es bastante. Es bastante comprometedor. Y en ese aspecto nos hacen una pregunta en el que dice que si el estrés oxidativo es una condicionante para que ocurra el síndrome de vacas repetidoras. Híjole. Bueno, sí influye bastante. Bastante influye el estrés oxidativo para que la vaca repita. Por ejemplo, como vimos ahorita, si los óvulos vienen dañados, bueno, es más, cuando hace mucho calor, nosotros inseminamos las vacas en forma normal y simplemente salen vacías y vacías y vacías y vacías. Esos óvulos vienen dañados por los radicales libres. Entonces, lo que hacemos es inyectar, cuando la vaca tiene 20, 21 días, inyectamos GnRH para hacer una especie de lavado. Se oye mal la palabra, pero es un lavado de ovarios. Hacemos que ovulen óvulos dañados, hacemos que ovulen, y tratando de que los que vienen atrás sean menos, o sea, sean menos problemáticos o estén en mejores condiciones. ¿Sí? Entonces, bueno, pues sí ayuda bastante eso. Y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que causa la aparición de todas estas vacas anovulatorias, las pérdidas de embriones, pérdidas tempranas de embriones, y que la vaca no esté dando los números reproductivos que esperamos? Bueno, mira, esa pregunta está importante. Las vacas, cuando están en anestro, no tienen concentraciones suficientes de progesterona porque no están funcionando. Entonces, cuando se empiezan a formar los óvulos, debería de haber concentraciones altas de progesterona y no las hay.
Entonces se altera el desarrollo del folículo ovulatorio y los factores de riesgo de retraso en la ciclicidad y que no ovulen las vacas básicamente son el estado nutricional de la vaca, la condición corporal de la vaca, el tipo de parto que haya tenido, la época de parto y la aparición de enfermedades en el momento del parto. Por ejemplo, aquí tenemos una vaca con excelente condición corporal, está recién parida, tiene 5 días, se le hizo la prueba de cetosis, aquí está, salió negativa. Aquí tenemos una vaca en diferentes condiciones completamente, con neumonía y con metritis. Vean la diferencia. Luego, las vacas actualmente aumentan muy rápido la producción. Quise poner esta composición para que veamos un detalle. Primero veamos estas manchas, y estas manchas son estas mismas, es la misma vaca. Es la 3246, aquí la tenemos. Tiene revisión de fresca de 28 días y tiene esta cantidad de leche. ¿Sí? Entonces, cuando incrementan esa producción rápidamente, también aumentan las necesidades de proteína, energía, grasa, vitaminas, minerales. Entonces, lo más importante del periodo de transición es que las vacas tengan un consumo adecuado de materia seca. Eso es lo más importante de todo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una vaca que da 71 litros, tiene 30 días en leche y ya tuvo un calor fresco limpio, ya cicló la vaca antes de los 30 días. Y la condición 275-3 más o menos está bien. Aquí tenemos un grupo de vacas, miren, calor fresco limpio, 1, 2, 3, 4, 5, tienen buena condición corporal y las vacas están ciclando normal. Aquí tenemos otro grupo de vacas de buena condición corporal, también calor fresco limpio, sin problema. Entonces, les voy a pasar un dato obtenido del trabajo diario. Esta es observación nada más. Las vacas en anestro del 3.2% en establos que pierden un cuarto de punto a medio punto de condición corporal, 3.2%. En contraste con un 34.2% de vacas que hemos tenido en anestro en establos que pierden un punto de condición corporal. Ya desde ahí nos vamos dando una idea. Aquí tenemos una vaca de 28 días en leche. Aquí tenemos otra vaca de 28 días en leche. Vean la diferencia. Aquí tenemos una vaca inseminada en febrero, que debería de ser buen mes, y sin embargo la vaca se ve delgada. Y aquí tenemos una vaca de junio y se ve de muy buena condición corporal. Hay una diferencia bien grande. Luego, estas son las vacas que están en programa de prostaglandinas. Observen el pelo, observen la condición corporal y compárenla con esta. Esta vaca está en programa de prostaglandinas, dice prostaglandina 1, y esta vaca, pues digo, va destinada al fracaso porque no va a funcionar. Esta vaca se preñó en la primera inseminación con excelente condición corporal y bastantita leche, sin problema. Esta vaca salió vacía, y si ven, aquí está la B, salió vacía y pues una pobre condición corporal. Entonces vamos a ver algunas 2, 3 vacas. Por ejemplo, esta tiene 75 litros y trae un 3.25 de condición. Está bastante bien y ciclan. Y aquí hay un ejemplo muy canijo. Esta vaca da 77 litros, se preñó al primer servicio y tiene una condición bastante como de 3.5. ¿Sí? Entonces, estas vacas las hacemos comer la cantidad suficiente de materia seca y a pesar de que traen mucha leche, se preñan pronto. O sea, la leche no es un impedimento para preñarlas rápido. La condición, bueno, la pérdida de condición corporal, sí. Luego aquí tenemos una vaca de segundo parto que tiene 3.25 de condición y da 60 litros. Y las vacas que se secan normalmente
la condición la mantienen. Si se fijan, está muy bien de condición, no está ni gorda ni flaca. Y ya va a secarse esa vaca. Les voy a pasar rápido un pequeño video para que se den una vuelta por un corral con una buena condición corporal. Obsérvenlo, por favor. Ok, vamos a pasar a otro lado. Vamos a observar la condición corporal de estas vacas. Obsérvenla, por favor, cómo se ven. Muy diferentes a las anteriores. Y vamos a irnos un poquito acá. Observen, por favor, estas vacas. Aquí se pierde más de un punto de condición corporal. Y en el establo anterior perdemos un cuarto de punto, normalmente, a veces muy lejanamente medio punto. Pero vean la enorme diferencia que hay en las vacas. Y con esto nos toca trabajar, en ocasiones nos toca trabajar con esto. Sí, las comparaciones están impresionantes y sobre Sí. todo ver que estamos pidiéndole lo mismo en cuanto a números de parámetros a vacas que están así de diferentes Eso, mira, en condición. eso que acabas de decir es oro. Hay establos, vamos a suponer establos de primos, de tíos, de gente así emparentada, y se juntan y los establos los quieren comparar. Y yo muchas veces les digo, las vacas pueden tener diferentes enfermedades, pueden estar alimentadas diferente, el personal que las atiende es diferente, el clima puede ser diferente, el agua puede ser diferente. Lo único que esos establos tienen en común son vacas pintas de blanco y negro, nada más. Entonces es bien difícil comparar. Pero bueno, aquí tenemos una vaca que tiene metritis y que tiene cetosis, y obsérvenla, por favor. Aquí tenemos una que tuvo retención de placenta y trae metritis. Observen cómo se ve la vaca. Estas vacas son súper lecherotototas, dan mucha leche y sin embargo pues, están delgadas. Esta vaca, la C quiere decir que ese día viene a revisión porque cada semana se le pone una letra diferente. Salió vacía. Esta vaca es súper alta, acaba de salir de la ordeña, se le ve la ubre así, pero entra la ubre bien llena. Pero vean la condición corporal. Entonces hemos tenido problemas de vacas vacías y de muertes embrionarias cuando las vemos así. Aquí vemos otra. Aquí vemos otra. Aquí vemos otra. Observen un poquito las vacas cómo se ven. Entonces, aquí cuando la vaca pierde más de un punto de condición corporal, la fertilidad a primer servicio, normalmente aquí el investigador dice que es un 16%. Si ustedes se fijan, está del libro, miren, primera inseminación, 16%. Y en los establos donde no se pierde un punto de condición, tenemos un 54 el primer servicio y en tiempo de calor tenemos un 47. Entonces ahí sí hay una diferencia bien marcada. Entonces, cuando se reduce el consumo de materia seca, se disminuye la ingesta total de energía, por lo que también disminuye la frecuencia de pulsos de LH, que a su vez afecta la maduración del folículo y la ovulación. Esto en verano lo vemos más tremendamente.
Cuando hay una reducción en el consumo de materia seca, no solo tiene un efecto perjudicial sobre la ovulación, sino también sobre la tasa de supervivencia embrionaria. Aquí vamos a ver algo de las pérdidas embrionarias. Una reducción aguda en el consumo de energía de 2 megacalorías a una, o sea, una sola megacaloría por 2 semanas a partir del día de la inseminación, resultó en una tasa de supervivencia de los embriones solamente del 38%. Y aquí tenemos en vacas de 57 días, aquí tenemos las vacas de 57 días comen 19 kilos, deberían de estar comiendo 23, que es lo que dice el nutriólogo que deben de estar comiendo. Y las vacas súper altas comen 21 kilos cuando deberían de estar comiendo 27. Entonces, hay una reducción de 6 kilos en estas vacas. Aquí tenemos energía neta para lactancia de 1.60. Así está en ese establo. Entonces, en vacas de 57 días en periodo de inseminación, hay una reducción en el consumo de 4 kilos por vaca. Si cada kilo contiene 1.60, tenemos 6 megacalorías de energía neta para lactancia que no ingresan en la vaca. Y el investigador ese dice, si con una megacaloría menos existe 38% de tasa de supervivencia, ¿a cuánto se reducirá la tasa de supervivencia embrionaria con una mayor deficiencia de energía neta para lactancia, como estamos hablando como aquí? Entonces, cuando el consumo de energía en el mismo periodo se mantuvo o se aumentó, la tasa de supervivencia de los embriones se mantuvo de entre 65 y 71%. Entonces, tiene mucho, mucho que ver el consumo de la energía con la tasa de supervivencia embrionaria. Además, cuando tenemos bajo consumo de materia seca, se inhibe el comportamiento estral porque el sistema nervioso no responde al estradiol. Y este estradiol es el que dirige la cascada de GnRH, FSH y LH. ¿Sí? Entonces tenemos bajo consumo y el sistema nervioso no responde igual. Además, cuando tenemos condición corporal baja, se asocia con concentraciones más bajas de progesterona y también se asocia con embriones de baja calidad. ¿Sí? Entonces ya ahorita vimos vacas de muy buena condición y vimos vacas de muy baja condición, donde se perdió bastante condición. Y eso tiene mucho que ver con los embriones y con la muerte embrionaria. Aquí tenemos un estudio de este investigador en donde dice que a medida que se va bajando la condición corporal, las vacas va subiendo la cantidad de vacas que no ovulan. ¿Sí? También, a medida que se baja la condición corporal, la probabilidad de concepción se va para abajo. Hasta 2.75 se mantiene aquí, pero ya más abajo de ahí empieza a bajar drásticamente. Y luego, cuando hemos observado así muy frecuentemente que tenemos vacas delgadas, la cantidad de LH se disminuye. Entonces tenemos, este es un pico preovulatorio normal, y tenemos un pico de este tamaño. Entonces la vaca, en lugar de tener esta ovulación, progresa hasta que se forma un quiste. ¿Sí? Entonces la condición corporal en ocasiones también nos pega formando varios quistes. Miren, vamos a ver este cuadrito de aquí en grande. Este es el cuadrito en grande y vamos a ver cómo responden las vacas de más de 36 días, de 36 a 60 días. Aquí, son vacas que están inseminadas de 36 días o más y lo normal es que repita entre 18 y 20%. Observen esta repetición, observen esto y en general esto. Entonces, podríamos pensar que son celos pasados, pero en este establo hay podómetros, se utiliza pintura para colas, hay un excelente personal para ver los calores
y la única constante es que se trabaja con vacas muy delgadas. Entonces, realmente estos números son muertes embrionarias. ¿Sí? Entonces, lo que en la práctica se ve es que si dejamos que las vacas se adelgacen, vamos a tener este tipo de problemas. Pues sin duda, con lo que nos está comentando, le podría yo decir que la reproducción entra por la boca, ¿no? Totalmente. Y Totalmente. en ese orden de ideas, pensando en que se puedan controlar los factores externos como nos mencionó al principio, la mosca, la sobrepoblación, el descanso de los animales, el estrés por calor, las instalaciones, también podemos hacer cosas, ya que es tan importante la alimentación, cosas a nivel de la ración para poder ayudar a las vacas a manejar esos niveles de estrés oxidativo y de deterioro de sus índices productivos y reproductivos. ¿Hay algo que podamos hacer? Mira, déjame, te digo algo importante que dijiste. La reproducción entra por la boca. Y te digo, la salud y la producción también entran por la boca. Entonces, todo entra por la boca. Entonces, las personas que trabajamos en los establos, si logramos que la vaca coma la cantidad de materia seca suficiente, sobre todo en el periodo de transición, que ese es el periodo así, digamos, de oro, hay que cuidar ese periodo. Entonces, si logramos que las vacas coman, se nos van a preñar a tiempo, van a estar sanas y muy productivas. Entonces, todo eso entra por la boca, como tú dijiste. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer un poquito en la ración. Podemos suministrar un núcleo antioxidante, que este núcleo se da aparte de las vitaminas y los minerales que lleva la ración. Si no se puede o no se quiere hacer el núcleo antioxidante, se puede aumentar la cantidad de vitaminas y minerales en lo que ya están proporcionando. Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Vamos a ver un pequeño ejemplo aquí. Por ejemplo, el cobre. Vamos a suponer que aquí los requerimientos dice 180, se ofrece 222, se ofrece un 123%. Este es un núcleo antioxidante. Luego, vamos a suponer la vitamina A o la D, por ejemplo, se da un 136% y de la vitamina E damos un 156% más. Esto se da solamente un poquito antes del calor, se mantiene durante el calor y después ya por ahí en octubre o noviembre lo quitamos. ¿Sí? Pero esto nos ayuda a pasar esa temporada en buenas condiciones. Está mencionando que es como un suplemento, un núcleo extra antioxidante. Sí. Entonces, digamos que la estrategia para controlar el estrés oxidativo es el antioxidante. Entonces, ¿y cómo funciona? O sea, porque sí se oye que puede hacer el veneno y la solución, pero ¿cómo funciona? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Los antioxidantes son sustancias que neutralizan los radicales libres donando un electrón faltante. En pocas palabras, acuérdense que tenemos aquí 8 electrones, se va uno y quedan 7. Llega un antioxidante con electrones, los dona y este generalmente no queda inestable. Por ejemplo, la vitamina E, cuando dona electrones, queda un poquito inestable, pero no es peligroso. Si tienen un refuerzo de vitamina C, restaura a la vitamina E y no pasa nada. Entonces, básicamente un antioxidante lo que hace es dona este electrón y la molécula vuelve a quedar completa y deja de ser peligrosa. Entonces, los antioxidantes endógenos que producen las propias células son superóxido dismutasa y catalasa para neutralizar radicales libres. Y los antioxidantes exógenos ingresan al organismo vía alimentación, que vienen siendo la vitamina A
la C, la E, el selenio y el zinc. Estos son los más importantes. Podemos meter muchos otros y otras sustancias también, pero los más importantes son estos. ¿Sí? Oiga, y entonces, si entendimos bien, las vitaminas, algunos minerales, entre ellas equilibran estos electrones faltantes de los radicales libres, y entre ellas, digamos que aunque queden inestables, como dice, en la presencia de otras vitaminas se estabiliza, ¿no? Y Exacto. entonces, si no están adecuados los otros ingredientes, no están los antioxidantes a buen nivel, o no hay todas las vitaminas, una suplementación completa de vitaminas, ¿qué pasa? ¿Se potencia este estrés oxidativo? ¿Qué pasa? Sí, definitivamente. Vamos a ver un poquito de estos antioxidantes que les platiqué. Voy a mostrarles una diapositiva rápida. ¿A qué nivel actúan? Lo que es la vitamina A y la E actúan a nivel de membranas, protegen ahí. Y lo que es selenio, vitamina C y los minerales estos, más el fierro, ellos actúan en el líquido intra y extracelular. Esto es importante saberlo, es muy importante saberlo porque tenemos, acuérdense, la membrana de la mitocondria tenemos que protegerla como de lugar. Esto lo hacemos con vitamina E y con la vitamina A. Al núcleo, tanto al DNA como al núcleo y al retículo endoplásmico, ya, etcétera. Entonces, es importante tener fuera de la célula antioxidantes y dentro de la célula antioxidantes. Como lo vamos a ver ahorita, es importante tenerlos también adentro. Entonces, la pregunta que me hiciste, ¿qué pasa? Son muchas letras, pero vamos a irnos despacito. Cuando no se tiene un adecuado nivel de antioxidantes, se oxidan los lípidos, las proteínas, los carbohidratos, el ADN del núcleo y de las mitocondrias. Y luego, hay una pérdida progresiva de fluidez de la membrana, que esto no se debe de perder. Pérdida de su función como barrera selectora, incremento en la permeabilidad de la membrana. Vamos a suponer que entrara calcio. El calcio hace que la membrana se apriete, hace que la célula se apriete. Y el ATP la relaja. Me imagino ahorita, por ejemplo, cuando andamos haciendo ejercicio que nos da un calambre y se queda contraído el músculo. ¿Qué quiere decir? Entró calcio, pero ya el ATP no lo acabamos y viene calambre. Hasta que viene más ATP, se relaja. Entonces, el incremento en la permeabilidad de la membrana hace que entren cosas que no deben y matan la célula prácticamente. Luego, hay falla de órganos, la vaca se enferma, se vuelve menos productiva, la vaca se va de desecho prematuro, disminuye su producción y es una pérdida muy importante de dinero. Eso es por un lado. Por el otro lado, se aumenta el estrés oxidativo cuando no tenemos un nivel adecuado de antioxidantes, se expresa el gen kappa beta que vimos ahorita, se aumentan las enfermedades inflamatorias, las autoinmunes, se inhibe la apoptosis, se produce cáncer, hay una tormenta exagerada de citoquinas, se dañan espermas, se dañan óvulos, se dañan embriones, disminuye fertilidad, se aumenta el desecho y hay una pérdida muy importante de dinero. Entonces, yo pienso perfectamente que lo que podamos invertir en la transición, como vitaminas del complejo B o antioxidantes, tiene un excelente retorno económico. ¿Sí? Sí, sin duda podemos ver con esta lista que resume muy bien el daño del estrés oxidativo y las consecuencias que podría ser el inicio de el estrés oxidativo, el inicio de todos los problemas que tenemos de salud, de desempeño de los animales. Pero me pregunto si digamos, endógenamente hay algún mecanismo regulador de este estrés, aparte de
o sea, algo que la célula pueda controlar o está a expensas de las vitaminas del complejo B, de los antioxidantes, de los minerales, o hay algo endógeno Mira, que lo controle. Básicamente, para controlar para controlar el estrés oxidativo, el mecanismo más eficiente para regularlo es proporcionarle a la vaca o a la persona una cantidad suficiente de antioxidantes. Ese es lo mejor que pueden haber. Pero también dentro existe otro factor de transcripción nuclear que se llama R2. Este regula la expresión de numerosos genes de enzimas antioxidantes mediante su unión a una secuencia específica del ADN conocida como ARE. ¿Qué es esto? Que puede ser activada por diversos compuestos oxidantes. Este gen contribuye a la protección contra varias patologías como cáncer, toxicidad hepática y la inflamación, entre otras. Entonces, en pocas palabras, existe este gen R2 de transcripción nuclear que hace que se expresen los genes de las enzimas antioxidantes. Eso ayuda a que la célula se defienda. Pero en las condiciones que tenemos nuestro ganado ahorita, que tenemos, digamos, calor, alta producción, que las obligamos a comer mucho, normalmente, bueno, yo opino que no es suficiente en los antioxidantes propios que produce la célula, no son suficientes. Yo he visto que se tienen que suplementar forzosamente para que la cosa vaya bien, ¿sí? Nos hacen una pregunta desde Costa Rica, en el que nos dicen particularmente que por qué las vacas en transición o en el preparto y posparto, ¿cuáles son los desafíos específicos que enfrentan en el tema de los radicales libres y el estrés oxidativo? Particularmente en este periodo del que estábamos tratándonos de enfocar. Ajá. Bueno, aquí tenemos una célula fagocitaria, llamémosle como queramos, se come un microorganismo aquí, produce radicales libres y con esto mata al microorganismo. Pero estos radicales libres necesariamente tienen que ser neutralizados. Entonces, si la célula esta tiene dentro de ella antioxidantes, van a neutralizar esto y la célula no va a pasar nada y mató a la bacteria, defendió a la vaca y no le pasó nada absolutamente. Del otro lado, tenemos la misma célula, se comió al microorganismo, pero produjo una cantidad grande de radicales libres. Pero aquí no tenemos antioxidantes o no hay los suficientes por la cantidad que se produjo aquí. Entonces, si no tenemos una cantidad suficiente para neutralizar esos radicales libres, destruyen a la célula misma y a las células vecinas. Estos radicales libres siguen, digamos que se salen de la célula y van y fastidian a otras células. Entonces, esto es bien importante en condiciones de estrés oxidativo intenso, como el que se da en el parto. Y vamos a hablar un poquito también de la transición, porque es importante. A una vaca la cambio de corral, a veces la cambio de compañeras, le cambio la ración, y va a un lugar diferente, otro corral, por ejemplo, y eso aumenta el estrés y luego la vaca en ese momento tiene inflamación. Por ejemplo, el útero se está reparando, hay inflamación. Por eso digo que se genera un estrés oxidativo intenso. Entonces, cuando eso pasa en una vaca, digamos, recién parida, se detiene la producción de radicales libres por parte de las células de defensa para no agravar más el estrés oxidativo. Por eso se agudiza la inmunosupresión que ya conocemos después del parto. Entonces, imaginémonos
que las células de defensa están ahí, pero ellas ven que hay o sienten que hay muchos radicales libres por ahí y dicen, si yo produzco más, voy a agravar más todavía esto y aparte me puedo morir. Entonces, ¿qué es lo que hacen las células? Medio se cruzan de brazos y cuando una vaca tiene un estrés oxidativo intenso, pues viene más fácil la metritis, mastitis o alguna enfermedad de después del parto, ¿sí? Entonces, no es que no haya células de defensa, simplemente reducen su función. Si tienen Claro, suficientes antioxidantes, no pasa eso, ¿sí? sí, lo hacen como en un ánimo de encontrar nuevamente el equilibrio, siempre el cuerpo tratando de buscar el equilibrio. Exacto. Tenemos otra pregunta que está súper interesante, que dice, en su experiencia, ¿cómo podemos encontrar o cómo podemos ver en los indicadores reproductivos si se usan o no se usan antioxidantes? ¿Qué diferencia vamos a encontrar cuando los usamos y cuando no los usamos? Mira, aquí preparé una diapositiva interesante. Vamos a ver, estos dos establos son de bastante alta producción, los dos. Aquí tenemos, vamos a analizar ahorita las fertilidades, pero vamos primero a decir que el establo de arriba no cuenta con antioxidantes, no cuenta con secuestrantes, no tiene vitamina del complejo B y pierden un punto de condición corporal. Y en este establo de abajo sí tienen antioxidantes, sí tienen secuestrantes, sí tienen vitaminas y la pérdida es máximo de medio punto de condición. Entonces vamos a ver, enero 28 contra 44, febrero 37 contra 45, marzo 35 contra 45, aquí ya empieza a haber 10 puntos de diferencia, abril 34 contra 37, y luego en mayo, que aquí empieza el calor para nosotros, 33 contra 43, ya hay 10 puntos de diferencia. Luego viene junio, 29-31. Y aquí en julio, de julio para adelante es cuando se agudiza el estrés oxidativo fuerte y el calor aquí. Tenemos 16 contra 29 casi. En agosto tenemos 13 contra 25. En septiembre tenemos 11 contra 24. En octubre tenemos 10 contra 23. Noviembre tenemos 12 contra 38 y diciembre tenemos 17 contra 44.8. De todo esto tengo respaldo aquí de mes por mes lo puse aquí, pero si alguien quiere verlo, tengo respaldo de todo esto. Observen un detalle muy, muy importante. Cómo de octubre a noviembre se recuperan 2 puntos nada más y aquí se recuperan como 15 puntos. Para mí esto es bien importante. Se recuperaron solamente 2 puntos de fertilidad y aquí se recuperaron 15 puntos. Aquí las vacas están diciendo que ya el estrés calórico las dejó poquito en paz e inmediatamente subieron 15 puntos. Y luego de aquí a aquí suben 5 puntos y aquí suben 6 puntos. Pero vean este brinco impresionante de 2 puntos aquí y de 15 puntos acá. Y el promedio del año es 23 contra 36. Esta diferencia es mucho dinero para el establo, la verdad es mucho dinero. Y aquí hay otra bronca. El primer establo es terriblemente estacional porque el ganado se preña bien en 4 meses. Prácticamente aquí se preña bien. El segundo establo se pudo sacar de la estacionalidad, el ganado se preña bien en 9 meses. Observen, tal vez son estos 3 meses bajos, pero de ahí en fuera se preña perfectamente el ganado. Entonces, en establos que inseminan o preñan las vacas en poquitos meses, llega un momento en que se secan las vacas en montón y la producción se cae. Este año en un establo se cayó hasta 50,000 litros diarios que faltaron. Y en los establos donde se preñan mejor las vacas, normalmente tenemos un buen flujo de secado, parto, secado, parto, secado, parto, y realmente casi no falta la leche, así como en el de arriba. Entonces, esto sí es muy, muy importante. Ahora, quiero que vean 2 años, son los mismos meses exactamente aquí,
contra este. Son los mismos años, pero aquí se les proporcionó un núcleo antioxidante y observen que sí se ve diferencia, ¿sí? Aquí en esta gráfica, que es desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, observen la fertilidad que está aquí, que son lo mismo que vieron ahorita los 5 meses. Observen aquí. Y en diciembre se empiezan a dar los núcleos antioxidantes y vean el cambio de preñez. Incluso en mayo salió 47. Este es un reporte de la computadora y salió 47% en mayo, cuando acá en mayo traemos 39. Entonces, realmente la pregunta es cómo se ve cuando un establo tiene cuidados o sea, que la vaca no pierde mucho peso, que comen bien, que tienen su núcleo antioxidante, que tienen secuestrantes. ¿Cómo se nota? Así como lo están viendo aquí. Cómo se recupera y cómo aquí la fertilidad lo más que cayó fue a 23% y aquí cayó a 10%. ¿Sí? Sí, sin duda, esos números son súper importantes. Ver que puede haber un cambio cuando termina el estrés por calor de 2% contra el otro que prácticamente se duplicó es impresionante, y la estrategia fue el consumo de los antioxidantes. Entonces sí, a la pregunta que nos hicieron del público quedó súper bien estas tablas. Son impresionantes. Acordemos nada más de esto, vale la pena volverlo a decir, 10% a 12, subió 2 puntos aquí nada más, y aquí se brinca a 15 puntos más. Aquí realmente lo que hacemos por las vacas, perfectamente aquí lo podemos ver. Y bueno, como ha mencionado antes, la condición corporal es o el consumo de materia seca es el cuello de botella para una vaca en la transición. Y no sé, me están preguntando aquí, precisamente hablando de la condición corporal, ¿qué condición corporal usted encuentra adecuada o ha visto en su experiencia que le da a las vacas más apoyo en estas etapas críticas? Mira, ¿Qué condición corporal? esa es una muy buena pregunta por esto, porque en el pasado nosotros veíamos que las condiciones corporales eran 3.5, antiguamente eran hasta 3.75, bajaron a 3.5. Ahorita, actualmente, bajaron todavía más, porque una vaca, entre más condición corporal tenga antes del parto, más va a bajar su consumo después del parto. Entonces, si nosotros en reto tenemos de 3 a 3.25 la vaca y pare igual, a los 30 días en leche, un 2.75, y a la primera inseminación, 2.5 a 2.75, es correcto. Pero más que el número les quiero platicar la experiencia. Más que este número, lo más importante en la condición corporal es que no la pierdan excesivamente rápido. ¿Por qué razón? Porque si la vaca pierde grasa, o sea, remueve grasa rápidamente y pierde condición, se nos va a afectar el hígado. Y recordemos que el hígado es el secretario de la hormona de crecimiento. Es el que lleva a cabo las funciones de la hormona de crecimiento. Entre esas cosas, produce factor de crecimiento insulínico 1. Ese nos va a estimular, por ejemplo, la sensibilidad de la vaca a la FSH, que es para que crezca el folículo normal, a la LH para que ovule. Nos influye en la supervivencia embrionaria también, y nos influye en el sistema inmune, y nos influye en la producción de leche, y nos influye en el crecimiento. El factor de crecimiento insulínico 1 influye en todo eso que les dije. Entonces, si yo tengo un hígado cuidado, tengo un hígado respetado, que la vaca no removió mucha grasa
y que yo le doy algún secuestrante para que las micotoxinas no me fastidien el hígado, que no me lo lesionen. Entonces, si yo cuido el hígado, voy a tener una cantidad suficiente de factor de crecimiento insulínico 1 y eso va a ayudar muchísimo con la fertilidad, con la producción y va a ayudar a subir al sistema inmune. Entonces, desde mi punto de vista, lo más importante de la condición corporal es que las vacas no la remuevan rápido para cuidar al hígado, básicamente. ¿Sí? Y precisamente de hablar de la salud del hígado, las vitaminas del complejo B, como la vitamina B12, el ácido fólico, la colina, son factores súper importantes para el buen funcionamiento del hígado. Y en ese orden de ideas, con la importancia que tienen estas vitaminas y el consumo de materia seca y el apoyo que tienen sobre el sistema inmune, nos podría compartir su experiencia profesional y los números que ha encontrado al utilizar las vitaminas del complejo B como coadyuvantes para hacer pasar de manera más suave o más bien suplementadas a los animales en transición. Ajá. Bueno, mira, de las vitaminas yo tengo ya muchos años usándolas. Yo hace mucho me di cuenta que cuando tenemos una vaca que consume bien su materia seca después del parto, ¿por qué es importante que consuman bien? Porque el nutriólogo le pone proteína, energía, grasa, le pone minerales y vitaminas, que todo eso va a ayudar con el estrés oxidativo. El nutriólogo se lo pone y se lo da en la ración y la gente se lo tira y la vaca. El problema es, si la vaca no lo come, eso prácticamente está comiendo menos de todo. Si vamos a pensar, si yo le doy una grasa de sobrepaso, pues ayudo a la vaca, pero creo que le ayudo más que la vaca coma toda la ración completa en la dosis que le corresponde. ¿Sí? Entonces, donde usamos las vitaminas del complejo B, tenemos buenos consumos, las vacas me pierden 1/4 de punto de condición corporal y de ahí en adelante tengo salud, se preñan rápido, son muy productivas. Entonces, bueno, yo por eso lo platico, lo digo, porque pues eso lo vivo bien seguido. Hay establos donde los propietarios todavía no les queda claro eso y a veces quieren cuidar el dinero. Entonces, no quieren gastar en ese tipo de cosas. Entonces yo les digo, señores, lo único que hay que proteger es la transición, es reto, frescas, formación y tal vez súper altas. En ese tramo hay que gastarle a las vacas, hay que invertirle a las vacas. ¿Para qué? Para que nos den mucha leche después como el propietario quiere, para que se preñen rápido como el propietario quiere y tengan salud como el propietario quiere. Entonces, la experiencia se puede englobar en que la vida se nos hace mucho más fácil cuando la vaca no pierde condición corporal rápido, la reproducción se va sobre ruedas y he trabajado exactamente en el lado contrario, donde no se dan esas vitaminas. Ya les mostré unas fotos donde se pierde bastante peso corporal. Y entonces, aunque yo tenga buenos muchachos para inseminar y aunque tengamos muy buenas vacas, de todos modos los números no salen. Y en verano se nos caen horrible como ustedes lo vieron. Ese es un solo ejemplo, pero tengo muchos ejemplos de eso, de esos números, cómo se caen a niveles del 6%, por ejemplo. ¿Sí? Y sin duda esas caídas al 6% es como decía en alguna de las diapositivas que presentó, se está perdiendo dinero. Tiempo, dinero. Se pierde, bueno, al final de cuentas lo que se pierde es dinero. Y tristemente los dueños, vamos a suponer que no quieran comprar
digamos, vitaminas del complejo de que no las quieran comprar, que porque cuestan. Pero al momento en que la vaca se les va de desecho más rápido, al momento que la vaca es enfermiza, al momento que su hígado se daña, al momento que no se preñan las vacas correctamente, créanme lo que les sale muchísimo más caro eso a invertirle cuando la vaca lo necesita, apoyarla cuando la vaca esté estresada, tiene estrés oxidativo, está subiendo mucho y rápido de leche y su apetito no alcanza. Entonces necesitamos empujarla para que coma bien y no nos pierda peso. Es posible totalmente. Ustedes les mostré un corral de vacas donde tienen excelente condición corporal y no batallamos, tienen muy buenos números y producen bastante bien. Ahorita traen 43 litros de promedio. Y les mostré un establo de vacas muy, bueno, 2 establos de vacas muy delgadas donde los números no salen igual. Y ahí no somos los técnicos, no es la gente, es el conjunto de todo que no ayuda. Entonces, yo procuro platicar con los propietarios, explicarles todo esto. Hay propietarios que dicen, adelante, que yo quiero resultados, y todo funciona muy bien, y esos establos se sacan de la estacionalidad y se preñan mucho mejor y tienen partos más meses del año. Y hay establos donde en 3 meses a lo mejor preñamos todo lo que íbamos a preñar y de ahí en fuera se preña ahí goteadito una que otra vaca. ¿Sí? Más o menos así es. Sí, y bueno, por cuestiones de tiempo quiero concluir con una pregunta que nos hicieron del público, que dice que si las consecuencias que tiene el estrés oxidativo pasan a la becerra preñada, como en el caso del estrés por calor, que afecta a la vida productiva de la cría, de estos estudios que hay, que indican que una cría que estuvo en el último tercio de la gestación durante el seco y el reto de la madre sometida a estrés, es el estrés oxidativo lo que hace que su desempeño productivo futuro se vea comprometido. Sí, definitivamente sí. Aquí tenemos el estrés calórico durante el último tercio de la gestación. Fíjense, tiene menor peso al nacimiento debido a un menor desarrollo fetal, menor tasa de crecimiento por deterioro de la función de la placenta y reducción de oxígeno disponible para el feto, alteración de la captación y utilización de glucosa y ácidos grasos. Y acá está lo más importante, disminución de las funciones inmunitarias pasivas del calostro y mediadas por células, influenciadas por el estrés oxidativo. Becerras, hijas de madres que estuvieron expuestas a estrés calórico en el último tercio, se retrasa la ovulación temprana y se perjudica la proliferación de la glándula mamaria durante la fase de remodelación. Aquí, por ejemplo, en un examen histológico de la microestructura de la glándula mamaria durante las siguientes lactaciones, reveló un número reducido de alvéolos y consecuentemente una menor capacidad para producir leche en vacas expuestas a estrés calórico durante el periodo seco. Entonces, de aquí viene lo importante de cuidar a las mamás, porque las crías van a tener un menor número de alvéolos y a la larga se les va a bajar su producción y eso es pérdida de dinero para el productor. Entonces esto también tenemos que platicárselos a ellos para que entiendan esto. O sea, se afecta la glándula mamaria en varias lactaciones por delante y son animales que no producen lo que deberían genéticamente, podrían producir más, pero con esto producen un poquito menos. Entonces, tenemos que darles confort a reto y a secas y tenemos que darle pues su núcleo antioxidante y aparte que no bajen el consumo para que cuando paran con suficiente hambre, digamos, con suficiente capacidad para comer. ¿Sí? Porque si remueven grasa, la grasa les da energía y tienen menor cantidad de ¿cómo te diré? Tienen bastante menor capacidad, bueno, para producir leche, básicamente.
Sí, la avidez para comer se ve impactada cuando están removiendo sus reservas corporales. Sí. Bueno, doctor, ya queremos concluir y queremos sus últimos pensamientos, su cierre con respecto a esto que yo le decía de que la nutrición, la reproducción entra por la boca, por la utilización primero de consumo garantizar el consumo de materia seca, los antioxidantes, las vitaminas. ¿Cuáles son sus pensamientos finales? ¿Qué nos puede compartir o recomendar para ayudar a las vacas, particularmente en la transición, para pasarlo con el mayor éxito posible, ya que es un punto muy crítico? Mira, lo que te platiqué hace rato, nosotros sabemos que las vacas van a pasar en la transición por un estrés. Entonces, si nosotros las ayudamos a que coman correctamente, van a tener menos enfermedades metabólicas después, menos cetosis, por ejemplo, menos hipocalcemias, si la vaca tiene suficiente capacidad de comer. Entonces, si tenemos una pequeña hipocalcemia, el esfínter no cierra correctamente del pezón y tenemos una mastitis y luego los músculos del rumen se mueven con calcio. Si yo tengo poquito menos calcio, el rumen se mueve un poco menos. ¿Y qué va a pasar? Se disminuye el consumo de materia seca. Entonces, sabemos que vamos a enfrentarnos a todo esto. ¿Qué podemos hacer? Prepararlas, checando muy bien el consumo. También se puede sacar sangre y checar los ácidos grasos no esterificados para checar que no estén removiendo grasa las vacas. Luego, a las 24 horas de paridas, tomamos una muestra de sangre, la mandamos al laboratorio, checamos niveles de calcio, que estén de 8, 8,5 para arriba. Entonces, a través de este tipo de, digamos, de análisis, podemos decir, nosotros le vamos ayudando a la vaca a ir bien, pero todo lo resumo en esto. Mientras coma la vaca, tiene muchísimo menos problemas. Si no come la vaca, se le agravan y vienen muchos más. Entonces, para mí lo más importante es que tengan un adecuado consumo de materia seca, básicamente. Claro, y una de las herramientas muy importantes para asegurar el consumo de materia seca es tener las coenzimas y los aditivos y nutrientes necesarios para precisamente evitar que se rompa este balance y se tenga un balance energético negativo muy profundo que inhiba el apetito de los animales y empieza esta bola de nieve que nos lleva a que los animales se deterioren. Sí, mira, por ejemplo, los nutriólogos hacen sus raciones, las hacen bien de acuerdo a la etapa de la vaca, pero si están bien las raciones y están bien hechas y si la vaca no se las come, todas esas cosas que tú mencionaste no van a ingresar a la vaca y la vaca va a entrar en déficit de todo eso que tú mencionaste. Entonces, por eso, a ojos cerrados, así, si queremos tener salud, buena producción y que se preñen rápido, tenemos que así ver que la vaca pierda 1/4 de punto a medio punto desde que pare hasta que se insemina la primera vez. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, asegurarnos de que tenga los nutrientes esenciales necesarios es la clave. Le Exacto. agradezco mucho, doctor, todos los conocimientos que nos ha compartido. Ajá. Y por favor, queremos saber si usted, mire, ya me ganó. Si usted quiere, cuál es su contacto, si alguien está interesado en sus asesorías, ¿dónde lo puede buscar? Ahí está mi correo electrónico. Ok. Sí, con gusto. Muy bien. Doctor Ramón, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Raigosa. Realmente nos has compartido una información súper valiosa, interesante
incluso con ejemplos muy aplicables de lo que nos sucede a nivel humano, a nivel personas, que son analogías o ejemplos bastante didácticos y reales. Y también yo lo que rescato es con todo lo que nos has explicado, con una estrategia nutricional y de manejo adecuadas, llevar de un círculo vicioso, un círculo negativo, a un círculo virtuoso de consumo de materia, de reducción de problemas metabólicos, mejoras reproductivas y todo lo demás con la estrategia adecuada. Entonces, bueno, muchísimas gracias, de veras, te lo agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. A la doctora Úrsula por haber llevado también la charla como moderadora y ayudándonos con ella. A nuestros compañeros que no aparecen en pantalla, pero créanme que hay un equipo que nos apoya bastante con toda la tecnología y todo lo demás. Y sobre todo ustedes por acompañarnos en este webinar. Y el comentario es, les agradecemos que nos sigan acompañando. Tendremos estos webinars de ganado lechero cada 15 días, intercalados una semana. Y a nombre de Jeffo, gracias a todos. Y recuerdo, último punto es las preguntas que quedaron pendientes de resolver por cuestión de tiempo. Obviamente lo haremos por vía mensaje con alguno de nuestros compañeros del staff que les resulte más cercano. Entonces no quedan ahí en el tintero. Entonces, bueno, a nombre de Jeffo, muchísimas gracias. Los esperamos dentro de 2 semanas. Y mientras, cualquier duda, comentario, sugerencias son bienvenidos. Y ojalá nos den la oportunidad de presentarles todavía más información acerca de los beneficios de nuestra tecnología, Jeffo. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias a todos. Bye. Gracias, Doc. Gracias, doctora. Gracias.